En la práctica médica actual se observa una creciente deshumanización y mercantilización donde los pacientes son reducidos a números y las consultas breves limitan la interacción empática, erosionando la confianza en la relación médico-paciente. Esto impulsa el uso de inteligencia artificial para autodiagnósticos, ofreciendo accesibilidad pero con riesgos como errores por falta de contexto integral, automedicación y ausencia de empatía. Sin embargo, la inteligencia artificial, la telemedicina presentan un potencial transformador. Pueden asistir en el diagnóstico, optimizar tiempos y facilitar el acceso en áreas remotas o inseguras, siempre que se integren éticamente como herramientas complementarias y no sustitutivas. El análisis resalta la necesidad de equilibrar avances tecnológicos con valores humanos, como la cercanía del médico de familia para restaurar la confianza y priorizar el cuidado integral del paciente, evitando sesgos y promoviendo la privacidad. Para abordar este tema importantísimo, tenemos como invitados con la participación de la doctora María José Augusto, quien abordará el tema desde la objetiva profesional de la práctica de la medicina, y con el experto en inteligencia artificial Chris Valle, quien analizará el tema desde la óptica de la tecnología como herramienta al servicio de la salud. Bienvenida, doctora María José. ¿Cómo está, Modesto, Cristian? Buenas noches con todos los radioyentes. Bienvenido, Cristian, qué gusto. Qué gusto nuevamente verlo. Tuve el agrado de estar en la radio con usted y nuevamente presto acá para, de alguna manera, poder ayudar con las dudas, ¿no? Que van a tener todas las personas que nos van a estar viendo, ¿no? Es correcto. Una breve reseña biográfica. La doctora María José Augusto es médico graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuenta con una sólida formación que incluye diversos diplomados en áreas como políticas anticorrupción, telesalud y telemedicina, humanización del servicio de salud, así como una maestría en gerencia hospitalaria y otra en administración pública, con una destacada trayectoria como gerente general o directora de hospitales emblemáticos. La doctora Augusto ha impulsado avances significativos en el sistema de salud ecuatoriano. Cristian Valle es especialista en ciberseguridad, más conocido en redes sociales como Mr. Link. Es especialista en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia, es ethical hacker certificado y catedrático universitario, lo que le convierte en una voz confiable y experta en el mundo digital a través de su contenido sobre ciberseguridad y tecnología. Cristian no solo informa, enseña, protege e inspira a su comunidad para navegar en Internet de forma segura. Para entrar en materia, María José, ¿cómo puede la telemedicina replicar el trato empático y cercano del médico de familia en las consultas virtuales? Te comento, Modesto, que en los últimos años la medicina ha enfrentado un proceso de deshumanización producto de que no se sabe maniobrar ni insertar el proceso digital y por ende de inteligencia artificial dentro de los procesos. Recordemos que la medicina es el arte de mezclar la ciencia con el contacto humano, la empatía con la compasión, que es lo central dentro del proceso de manejar la profesión en la rama médica. Pero lamentablemente en las últimas décadas, múltiples factores como la presión asistencial, los procesos burocráticos, la dependencia creciente de tecnología han generado dentro de todo este proceso la deshumanización en la atención médica como tal. Y ahora la pregunta es si la tecnología de manera aislada es lo que causa este proceso de deshumanización. Porque al tratar de desarrollar la parte tecnológica o al implementar estas herramientas, el médico ha dejado de tener el contacto con el paciente de manera empática porque no saben cómo manejar esta inserción o este desarrollo. Hay múltiples causas de deshumanización en la actualidad. La sobrecarga excesiva de pacientes dentro de la consulta,
los procesos burocráticos, que es el llenado excesivo de documentos, de matrices, de plataformas, la tecnología excesiva en donde se desarrolla o se inserta ciertos métodos de innovación, pero que aún siguen arraigados a una falencia estructural tecnológica y de infraestructura como tal. ¿Y qué ha generado todo este proceso? Una pérdida de confianza, porque el paciente siente que es hoy en día visto como un número más, en lugar de ser visto como un ser humano de manera integral. Entonces, sí, todo esto causa que dentro del proceso de adaptación y de acogimiento del desarrollo tecnológico para ir a la par con los países desarrollados, se vea de manera directa por parte de la población y por parte del paciente como una deshumanización dentro del arte central, que era basado obviamente en establecer la ciencia con el contacto directo con el paciente. Entonces, sí es necesario que se evite dentro de todo el proceso de la adaptación del desarrollo tecnológico este distanciamiento que lo que ha ocasionado es erosionar o coartar la confianza en el sentido de la vocación médica que se transmite al usuario, en este caso, que es el paciente, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial ha generado cierto temor dentro del paciente y es lo que no podemos permitir. Entonces, sí hay algo clave en donde se debe de centrar la mirada en toda esta adaptación tecnológica, en donde se debe de comprender y entender que la inteligencia artificial o el desarrollo de la innovación debe de ser un aliado en el tratamiento médico, más no un reemplazo del contacto, que es lamentablemente la manera en la que se lo está viendo y la manera en lo que se está en cómo se lo está transmitiendo hoy en día, porque no se sabe si durante este cambio o transición se prioriza la eficiencia tecnológica sobre la relación humana, que es lo que el arte de la medicina te tiene como centro dentro de su evolución. Entonces hay que saber cómo consolidar estos dos ejes, tecnológico y el contacto, para no reemplazar al ser humano al momento de darle algoritmos tecnológicos que reemplacen el raciocinio y la forma de discrecionalmente dar diagnósticos al paciente. Este contacto directo, esta empatía, esta escucha activa, si no se la sabe manejar de manera eficiente en la inserción tecnológica, puede ocasionarse en una brecha más bien de accesibilidad, en donde el temor va a superar la expectativa que el paciente tiene sobre este desarrollo tecnológico. Entonces, sí es necesario en este proceso de disrupción generar una definición bastante eficiente en donde el ser humano como profesional de la salud no sea reemplazado, sino más bien que estos procesos burocráticos sean disminuidos en la medida posible para que a través de algoritmos de inteligencia artificial se realice un llenado eficiente de estos patrones repetitivos de documentos y que le den espacio a que el médico escuche de manera constante, palpe de manera eficiente en los procesos de anamnesis y de revisión y la exploración física, para que se genere nuevamente este nexo tan directo e íntimo que se generaba en la relación médico-paciente, que es lo que el arte de la medicina en toda su extensión de la palabra busca. Claro. Cris, ¿cómo puede la inteligencia artificial diseñarse para fortalecer la empatía en en la relación médico-paciente en lugar de reemplazar el contacto humano? Yo recuerdo, yo era muy chico, pero el médico de familia, tú eres muy joven, el médico de familia era ese médico que iba a tu casa, le invitaban el cafecito, conversaba con toda la familia, te averiguaba del tío, pariente del abuelo, del papá, del tatarabuelo y tal, y de ahí, luego de una hora, te decía, ¿sabes qué? A lo mejor dio un salto generacional esta característica que estás en este momento sufriendo y entonces por ahí viene el asunto. ¿Cómo podría ser que esta relación empática que se llevaba antes y que se ha perdido porque ya médicos de familia no hay, ya los médicos no van a las casas, ya no se demoran esa hora y media, ahora son 15 minutos, 20 minutos y adiós? ¿Cómo podría diseñarse a la inteligencia artificial para tratar de
a través de estas herramientas, generar, entre comillas, este médico en casa, aunque sea telemáticamente? A ver, ¿cómo están? Buenas noches. Es que aquí estamos confundiendo dos conceptos. Una cosa es telemática y una cosa es inteligencia artificial. La telemática de alguna manera se adoptó con mucha más fuerza, obviamente, en la pandemia que todos vivimos en el 2020. Básicamente la telemática apareció justamente en pandemia a ser reforzada, pero ojo, la telemática ya existía. La telemática no es un invento del 2020, no es un invento de la inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de dos conceptos diferentes. La telemetría venía ya desde el año 2014, si no me equivoco, cuando en ese entonces funcionaba Skype o en el antiguo MSN de Hotmail. Ya nosotros teníamos este tipo de videollamada donde nosotros podíamos contactar para negocios. De hecho, yo conocía a muchos doctores, amigos míos, que en muchas ocasiones, cuando ellos estaban fuera de país y estaban en algún congreso, atendían a sus pacientes mediante Skype. Pero hay que entender qué es la telemática con el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la inteligencia artificial se la sataniza. Se la sataniza con el específico nombre de que va a reemplazar a un ser humano. Y básicamente yo creo que está siendo mal adoptada en ciertos países y sobre todo en países de Latinoamérica, donde apenas sale una inteligencia artificial y lo primero que dicen nos van a reemplazar. Pero básicamente tenemos que tener algo claro. La inteligencia artificial viene a complementar al ser humano, no viene a reemplazar. Es algo que yo lo vengo diciendo y creo que lo hablábamos el día miércoles que estuvimos ahí en la radio, donde usted me preguntaba, pero Cristian, ¿por qué la gente de alguna manera no puede tener esa confianza? Es que no tiene la confianza porque depende cómo se va a tratar, cómo se va a enseñar, cómo se la va a introducir en el país el tema de utilizar la inteligencia artificial para diferentes fines, ¿no? En este caso estábamos hablando de criminología, ahora lo llevamos al tema del tema de medicina, que es totalmente diferente, sí, pero al mismo camino, o sea, sigue siendo lo mismo. Para mí, la adopción de la inteligencia artificial aquí, en Ecuador al menos, creo que debe haber un profundo análisis y sobre todo, antes de obviamente introducir inteligencia artificial en cualquier plataforma, sea médica, sea de atención al cliente, para mí lo primero que se debe enseñar en este país es qué es la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial, porque muchas personas, y ojo, yo también tengo muchos amigos que son técnicos e ignoran el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial abarca muchísimas cosas, pero no necesariamente podemos satanizar en que de alguna manera la inteligencia artificial hace que se aleje el paciente cuando la telemática ya existía hace mucho tiempo. Más bien, yo creo que muchos también docentes y también doctores han entrado en ese tema, y ojo, y sorry que lo diga, del facilismo. ¿Qué es el facilismo? De que, ok, ¿para qué yo voy a ir a mi consultorio si yo lo puedo atender telemáticamente? Eso no es culpa de la inteligencia artificial. Eso ya depende de cada profesional cómo vaya a usar las herramientas necesarias. Y aquí yo vengo y siempre digo, la educación en tecnología es vital para por lo menos saber qué es telemática y qué es inteligencia artificial, porque aquí en Ecuador de verdad que la están satanizando y creo yo, y yo soy fervientemente que sí, quizás la inteligencia artificial va a reemplazar ciertos puestos de trabajo, pero esas personas van a encontrar otros puestos de trabajo donde la inteligencia artificial va a abrir esos campos, donde se va a necesitar gente. Entonces, esa es mi opinión acerca de la humanización del tema de paciente, doctor, y yo creo que va de ambas partes, ¿no? El tema de concientización, el tema de enseñanza y cómo se introduce la inteligencia artificial aquí en el país. María Eh, José, al retorno del corte comercial, me gustaría tener tu opinión sobre lo siguiente. Mucha gente ahora por ahorrarse el tema de la consulta, que muchas veces la consulta privada, digamos que es bastante onerosa, y por el hecho mismo de que terminan no convenciéndose porque el médico lo ve 10 minutos, 15 minutos y le dice, tómate esto y ya te fuiste o hazte una retafila de exámenes, y coge y va, como decía Chris, y le pregunta al doctor Google, como dicen ahora, o a la inteligencia artificial, oye, ¿qué puedo tomar para esto? Me siento lo de aquí, me siento lo de allá. Eso, por favor, luego el corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas.
la seguridad no es un juego. María José, antes del corte comercial te preguntaba, ¿cómo de alguna manera evitar esta confusión? Porque sí, la gente primero como que no confía mucho de aquel que viene, lo examina 10 minutos, 15 minutos y dice que lo que me quiere sacar es plata. Y encima de eso me manda una retafila de exámenes que no los puedo pagar y no sé ni para qué sirven. Y encima de eso, a veces hasta se equivoca. Y entonces no, mejor voy a la inteligencia artificial y hay algunos que dicen después de Dios la inteligencia artificial o el doctor Google. ¿Cómo podemos nosotros salvar esta situación? A ver, recordemos que, como bien manifestaba Cristian antes del corte, la inteligencia artificial no debe de entenderse como un sustituto del médico bajo ningún concepto. Debe de entenderse más bien como una herramienta de apoyo del proceso médico dentro del análisis complementario. Si es que esta herramienta, que es la inteligencia artificial, se la implementa de manera eficiente, y este implementar de manera eficiente es desde todas las aristas y de todas las controversias que se pueden generar a raíz del problema, que es el proceso de deshumanización. Y entiende ese proceso de deshumanización no por la creación o la inserción o el desarrollo, sino más bien por el declive que ha experimentado el sistema sanitario, como te lo manifestaba inicialmente, por los procesos burocráticos de llenado excesivo de matrices y documentos. Eso es la punta del iceberg en el proceso de deshumanización, que por la falta de conocimiento en el desarrollo de esta herramienta, que si se la aprovecha de manera eficiente va a servir mucho, mucho dentro del tratamiento, más bien si se la emplea de manera eficiente, puede servir como un proceso de reversión de la deshumanización. ¿Por qué? Si la desarrollamos de manera coordinada, va a devolver el tiempo y el espacio en el encuentro humano del paciente en su práctica clínica. Pero como manifiesto, hay que analizarlo desde todas las aristas. ¿Por qué? Como usted bien manifiesta, Modesto, hoy en día, y por falta de recurso financiero, por falta de tiempo o simple y llanamente por costumbre, deja de visitarse al médico dentro de un espacio al cual denominamos consulta médica, porque tenemos a la mano estas herramientas que lo que aparentemente hacen es facilitarnos la vida, pero hay que tener claro, hay un problema mucho más grande que se deriva de este procedimiento del desarrollo de esta herramienta de apoyo, que es que uno va a generar una distancia emocional bastante considerable, porque no vamos a visitar al médico ni vamos a tener ese contacto, va a generar una desigualdad de acceso muy grande si es que no se consideran todos los problemas que se van a derivar de esta inserción o desarrollo de inteligencia artificial. Tercero, va a generar una dependencia excesiva y eso sí es un problema y un conflicto bastante grande. ¿Por qué? No solamente el paciente confía mucho en esta herramienta, sino que el médico también va a confiar de manera excesiva en estos algoritmos y va inclusive a dudar de su propio criterio clínico dentro del desarrollo del diagnóstico. Y eso sí es lo preocupante si es que no se hace un FODA donde se analicen las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas que se van a derivar a raíz de este proceso de desarrollo e inserción de inteligencia artificial dentro del campo sanitario, en este caso como lo estamos dialogando, pero hay que tener en cuenta mucho que la oportunidad que se puede generar dentro del proceso, que si se lo hace de manera, va a ser más bien recuperar lo humano, porque a través de algoritmos en esta gran plataforma de desarrollo de inteligencia artificial, estos procedimientos que ya son recurrentes y constantes van a ser desarrollados de manera eficiente por esta metodología. Y más bien el médico va a tener el tiempo de poder escuchar al paciente, revisar al paciente, palpar al paciente, diagnosticar de manera eficiente al paciente y con esto se van a ir superando todas estas brechas que lamentablemente por falta de comunicación, por falta de empoderamiento bidireccional y del paciente como parte de herramientas metodológicas que lo que hacen es mejorar la calidad de vida. Esto
aprovechándolo como una herramienta tecnológica y metodológica. Si aprovechamos de esta metodología de desarrollo de plataformas de telemedicina, este tipo de brechas de acceso van a ser superadas como una barrera, pero no necesariamente va a ser eh, lo idóneo y lo ideal, sino va a permitir que se supere esta barrera sin generar el reemplazo del contacto con el médico, ¿no? Así también los chatbots, los chatbots clínicos que ya los tenemos dentro del Seguro Social, que lo que hace es superar una barrera más. La humano, como estamos hoy en día atravesando un proceso de optimización donde se está dando supresión de partidas y reemplazo de cierta fuerza laboral, que debería, sí, como sugerencia desde la rama profesional y de expertos como Cristian, tener un proceso de desarrollo pero técnico, donde la fuerza laboral que sea reemplazada no necesariamente atraviese un proceso de desoptimización o quizás en contra de lo que se quiere lograr obtener dentro del sistema sanitario, que es mejorar la calidad y el acceso a los servicios. Correcto. Cristian, eh, tú hablabas mucho y está bien que hagas esta diferenciación de lo que es la telemedicina, que es el contacto, digamos, del el médico con el paciente versus el tema de la inteligencia artificial, que es el que está consultando con una máquina. Pero Correcto. hay que saber preguntar y sobre todo el hecho de que eh, uno no es médico y cada vez hay más personas que son hipocondríacas, que le duele aquí porque tiene un gas, pero dice que ya tiene un infarto. Y entonces coge y pregunta tales situaciones que a lo mejor la inteligencia artificial o a lo mejor el buscador o el Google o lo que sea, en base a cómo le está preguntando y qué le está preguntando, le puede dar un diagnóstico que lo puede matar. ¿Es correcto o no? Doctor, mire, yo le voy a indicar algo. Modesto, por favor. Modesto, yo le voy a indicar esto. Y estos son datos. Esto no es algo de que yo lo estoy diciendo porque creo que es así. La inteligencia artificial, y lo vengo diciendo en mis redes sociales, que la gran mayoría de personas se están adaptando a la inteligencia artificial, pero se están haciendo cómodos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ya simplemente háganse su pregunta y lo que les lanza la inteligencia artificial, eso es. Recordar que en el 2018 y 2019 la inteligencia artificial ya tuvo muertos. Por ejemplo, la inteligencia artificial con Tesla, con un Uber, ya mató a una persona, a una mujer en Texas, en Estados Unidos, por malos cálculos algorítmicos. Entonces, llevándome ese ejemplo de que ya han habido varias muertes, ¿se imagina usted si es que ahora con libre acceso, por ejemplo, a ChatGPT, las personas se hacen dependientes, obviamente a pedir resultados o porque me duele aquí en la parte baja de la costilla derecha, Dios no quiera, le dicen que no, que simplemente son gases y resulta que puede ser un problema de la vesícula o una apendicitis? ¿Quién corrobora eso? No, tómate esto. Entonces yo vuelvo e indico, la inteligencia artificial es un aliado para trabajar en conjunto con un médico, pero más no es la última palabra de darte un diagnóstico de lo que podrías tener. Y ojo, y en serio, más allá de la inteligencia artificial, yo hago un llamado porque, miren, en TikTok salen millones de medicinas, que tienes que tomarte el agua de toronjil, que tienes que tomarte el aceite de coco, oye, de verdad, no solo por la inteligencia artificial, sino porque el Internet nos está llevando hacia ese mundo en la cual mucha gente desconoce y no son médicos, son simplemente personas que te dicen, tómate esto porque a mí me hizo bien. Pero la doctora debe saber que cada cuerpo es un mundo diferente. Como hay para las inteligencias artificiales, hay un mundo diferente en desarrollo de algoritmos. Asimismo, nuestro cuerpo humano es un mundo diferente y por eso yo ya hago un llamado a que la inteligencia artificial debe venir acompañada siempre, pero siempre de un especialista, porque si no viene acompañado de un especialista, caemos en estafas digitales, ciberdelitos y ahora podemos llegar hasta causar muertes por dependencia de la inteligencia artificial por malos diagnósticos. Correcto. María José, ¿cómo podemos Dígame. acercar más a través de estas herramientas al médico con el paciente? Y te pongo una situación. Una cosa es aquellos que están en el agro, que no tienen un servicio médico cerca y tal,
Y otra es la que estando en la ciudad, en ciertas zonas que se denominan rojas, no es seguro para el médico ir a verlo, no es seguro para el paciente salir de su casa para ir a un centro médico que a lo mejor ni siquiera obtiene la atención que requiere. ¿Cómo podemos acercar estos dos elementos para que el trato sea más humano? Eh, a ver, los sistemas de inteligencia artificial se deben de diseñar bajo un modelo. Y este modelo, para evitar que se ocasionen los conflictos y las controversias que usted, Modesto, está enumerando, deben de ser desarrollados como una medicina centrada en la persona, que es lo que se puede lograr a través de esta herramienta, en donde la tecnología, como manifesté inicialmente, sea un apoyo y no más bien un reemplazo del vínculo humano. Pero ante esto también hay que tener presente que hay riesgos y dilemas éticos que se van a desdoblar de esto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estos riesgos o dilemas éticos? Primero, la distancia emocional. Segundo, reduce la interacción del médico con el paciente dentro del procedimiento. Y también hay que tener presente que la desigualdad de acceso, porque hay países, hay poblaciones que que van a quedar rezagados dentro de la inteligencia artificial. Y los dilemas éticos que estaban enumerando ustedes antes, cuando accede la población de manera deliberante y de manera excesiva a estas herramientas que se encuentran a la libertad, que lamentablemente la ley de protección de datos y la ley de protección al consumidor ha dejado al libre albedrío la información dentro de redes, hay que preguntarse es quién es el responsable de la mala decisión médica asistida por la inteligencia artificial. La medicina no puede perder de vista qué hay detrás de cada dato que se deposita dentro de esta gran plataforma de información. Y hay que tener sobre todo presente en este desarrollo de la medicina centrada en la persona, indistintamente de qué tipo de población y hacia qué tipo de población se esté dirigiendo este desarrollo, es que toda vida humana dentro del proceso y del procedimiento que se vaya a desarrollar por mejorar un flujo de decisiones va a tener como centro en la toma de decisiones la dignidad y el respeto de la vida y de la persona dentro de cualquier procedimiento, dentro del desarrollo de herramientas técnicas, metodológicas y de diseño informático que vayan a mejorar los procesos y procedimientos dentro del diario vivir en el sistema sanitario. Entonces hay que tener presente todos estos riesgos que se van a ocasionar a raíz de contar con una formación eficiente, de no contar con técnicos, la correcta inserción y desarrollo de esta tecnología dentro de nuestro país, porque no es lo mismo desarrollar una herramienta de innovación y de tecnología en un país desarrollado que desarrollarlo en un país en vías de desarrollo con una brecha de acceso considerable y sobre todo con un déficit de múltiples aristas, no solamente del aspecto económico, hay que quitar las barreras estructurales, las barreras tecnológicas e inclusive las barreras ineficientes. Entonces, sí son muchas aristas que hay que desdoblar y no más bien orientar a que se esté ocasionando hoy en día un proceso de deshumanización de la medicina per se frente al desarrollo o la acogida de la inteligencia artificial, sino más bien hay Correcto. que tener en cuenta todas estas situaciones que se van a derivar de cualquier proceso tecnológico, no necesariamente. Es lo que hemos atravesado dentro de los pueblos en los años. Correcto. Cris, ¿cómo poder blindarnos, por decirlo de alguna manera, a poder ser conejillos de Indias? Hay de repente en internet tú encuentras y te dice, tómate esto, esto, el otro, dime qué lugar me escribes y entonces dime cómo te sientes, cómo te fue. Y podemos ser como conejillos de Indias de estos personajes inescrupulosos, de manera tal de que, oye, sí, como está en las redes sociales debe ser cierto, como lo dice el doctor no sé cuantito, que ni siquiera nos tomamos la molestia de ver si es verdad médico o no, debe de ser verdad. Y entonces, ¿cómo evitamos pasar a ser conejillos de Indias a través de estas plataformas, de estos grupos, los cuales
Oye, nos dicen que tomemos una cosa determinada y de repente la estamos tomando y después van averiguando cuáles son los síntomas y tal. Ellos se están enriqueciendo porque están a lo mejor trabajando para algún laboratorio, qué sé yo, y uno está pagando con la vida. ¿Cómo evitarlo? Como yo siempre lo he dicho, la información es poder. Para mí, siempre lo he dicho, si tú estás bien informado, ¿no? Pero ¿quién te puede informar? Es como en mi mundo de ciberseguridad. Como yo siempre digo, aquí en Latinoamérica somos muy reactivos, no somos, de alguna manera, nos gusta prevenir, no somos preventivos. No, a mí solo me buscan cuando ya los han hackeado y resulta que yo tengo que o localizar al hacker o localizar al cibercriminal, tratar de recuperar algo. O sea, somos muy reactivos. Solo cuando nos sucede, de alguna manera, buscamos al especialista. Es lo mismo para cualquier profesión. Yo creo que todos debemos tener nuestro médico de cabecera, nuestro especialista. ¿Por qué? Porque nos van a llegar millones. Mira, el ataque sistemático de los algoritmos, de las redes sociales, la única manera que yo te diga que no vas a poder es que apagues tu celular. Pero dependemos de un celular. O sea, no podemos apagar un celular. Aquí viene el tema de concientización y tener tu especialista de confianza. Por ejemplo, si la doctora fuera mi especialista y yo veo que en TikTok yo me siento mal y tengo un problema al lado derecho, yo le digo, yo voy donde la doctora. Doctora, ¿será que el agua del clavo de olor es verdad que hace bien? La doctora me dice, mejor ven a atenderte al otro día para chequearte cuáles son los síntomas. Es que de verdad, parece algo, parece chiste, pero es la realidad. Esto sucede aquí en Ecuador y en Latinoamérica, que en muchas ocasiones las personas, por ahorrarse, y a veces digo ahorrarse, simplemente la llamada con su doctor, porque hay doctores, y yo conozco a mi doctor de cabecera, yo lo llamo y él no me está cobrando por cada llamada. ¿Me explico? O sea, hay doctores y especialistas como yo. Por ejemplo, si usted me llama algún día, oye, quieren intentar hackear mi correo Hotmail, yo no le voy a cobrar porque le diga, ya sabe que active verificación en 2 pasos y no dé clic a esto. Porque es una llamada rápida, porque yo soy su especialista de cabecera y yo tengo que atenderlo a usted para evitar que le pase algo, no sé, una desgracia más grande. Lo mismo los doctores. Entonces, yo hago un llamado a que todo cliente, toda persona aquí en Ecuador debe tener su especialista de cabecera y puede navegar por internet donde quiera, pero antes de ejecutar algo o hacer algo que ve en redes sociales, llamar a su especialista si es real o no es real, porque son los médicos los únicos que te van a decir, ¿sabes qué? Eso sí te hace bien o no te hace bien. Y a veces por evitar la visita o el diagnóstico es que ya cuando ya llegan del doctor, ya es porque van por una apendicitis. Yo creo que la doctora no me va a dejar mentir. Ya llegan cuando ya tienen que operarlos. Y obviamente esto se pudo prever, creo que una semana o 2 semanas antes. María José, ¿cómo podemos nosotros, insisto, Modesto, en y perfil? Sí, sí, sí. aprovecho justamente para acotar lo que Cristian está manifestando. A ver, si nosotros extrapolamos el desarrollo que se ha dado en un país desarrollado, pongo de ejemplo Taiwán, que es uno de los países más eficientes en adaptar y adoptar esta metodología del desarrollo de la inteligencia artificial dentro de su sistema sanitario. La precisión con la que se maneja la calidad y el suministro de datos es tan precisa si es que se le da las indicaciones necesarias, que puede servir de manera eficiente en la detección temprana de enfermedades como cáncer. El cáncer es una de las morbilidades, una de las 5 morbilidades más representativas de las tasas de mortalidad dentro de los países latinoamericanos. ¿Qué tan importante es verla más bien como un aliado y no como un detractor dentro del proceso de desarrollo de metodologías que mejoren un sistema de acceso sanitario? A tal punto que Taiwán, dentro de una de sus ciudades más grandes, llega hoy en día a cero a nivel mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sabido de manera eficiente y prudente darle los parámetros de salida y los parámetros de llegada y los parámetros de desarrollo de esta inteligencia artificial para que ellos obviamente lo que busquen es organizar datos, dispersar datos de manera eficiente y dar indicaciones en el momento que uno de estos datos salga de las escalas que nosotros les estamos dando de límite y de arranque. Entonces, sirve como un recurso hospitalario que más bien lo que va a ocasionar es que sea un vehículo en este momento, que tanto lo necesitamos dentro del sistema sanitario, para devolver ese tiempo y el espacio
al médico para escuchar, para acompañar y para que se dé un manejo y un desarrollo de humanización de los servicios sanitarios que hoy en día tanto se lo necesita. Conscientes de que mañana ese paciente que te llegue a tu consulta, sea telemática o sea presencial, lo que busca es ser escuchado, ser valorado y que le den una respuesta. Sin lugar a dudas. Cris, luego del corte comercial, me gustaría conocer tu apreciación sobre lo siguiente. En China y en Japón ahora hay unas cabinas, como las telefónicas, un poquito más grandes. Unas cabinas en las que tú entras, pones tu número, etcétera, etcétera, te contactas con tu médico y tu médico te atiende desde esa cabina. Ya no vas al centro de salud donde estás sentado haciendo coles, no. Entras a la cabina, te conectas con tu médico, el médico te dice, a ver, pon el dedito aquí, te tomo las palpitaciones, déjame ver cuánto está saturando, tal. Oye, y termina el asunto, ponen la mano para pagar o ponen la cara para pagar y se acabó la historia. ¿Esto es humanización, es servicio o es a la vez el contacto más directo, más empático con el médico y más eficiente dentro de lo que cabe? Eso, por favor, luego del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa. Te hacía la pregunta, en China y en Japón ahora hay estas cabinas que son un poquito más grandes que las telefónicas que antes estábamos acostumbrados. La típica cabinita roja de teléfono que había en Inglaterra. Y antes teníamos en Guayaquil. Pero te hace un contacto rapidísimo, ya no tienes que estar esperando cita, ya no tienes que estar nada. Te conectan ahí, plin, se acabó la historia. Y con toda la tecnología te toman la presión, te toman algunos hasta la glucosa y todo. Esto, a tu criterio, más allá de un tema de eficiencia, ¿es el volver el contacto un poco más personal o de mayor confianza con el médico o simplemente es agrandar esta barrera de deshumanización de la medicina? Claro, mira, este tipo de tecnología se llama CarePod. Básicamente son una especie de cabina, pero más allá de la cabina son los lugares donde una persona puede hacer una telellamada con su médico y su médico de alguna manera puede saber si es que está en un estado de emergencia, saber su presión arterial, puede saber cuánto de oxigenación tiene, sus latidos, sus palpitaciones, puede saber toda la información, pero ojo, puede saber su información básica, signos vitales básicos. ¿No? Hay que entender eso. Y estas cabinas funcionan con ya ayuda del médico o el especialista. O sea, no es que es una cabina que está solita y que funciona a control remoto. No, no. Es una cabina que está especializada para trabajar con un médico, con un profesional de la salud. Y es lo que yo empecé, con lo que yo empecé en el programa, ¿no? La inteligencia artificial tiene que venir de la mano de un profesional, viene a complementar a un médico, a un profesional de la salud. Y eso es lo que hace CarePod. De alguna manera, lo que hace el médico es, si el paciente se quiere atender, como no está cerca para tomar los signos vitales, que es lo primero que hace un doctor, esa máquina, mediante sensores e inteligencia artificial, lo que hace es acercar al médico de alguna manera, pero no estando cerca, ¿no? O sea, de alguna manera lo que hace es humanizar todavía ese servicio, aún estando a kilómetros de distancia. Básicamente, yo creo que este CarePod es un complemento, sí, con los profesionales de la salud. Claro, es un poco como decir, tengo a mi doctor aquí al alcance de la mano, lo busco Correcto. en una de estas cabinitas y ahí está mi médico. Eh, Es como hace como 4 días había una información también desde España, desde Europa, donde ya la inteligencia artificial de alguna manera en conjunto con médicos podían llevar directamente exámenes como ecos o exámenes de sangre y ya la inteligencia artificial podía tratar de diagnosticar qué tenía el paciente, pero a la larga era manipulado y administrado por profesionales, no por el usuario final. Eso hay que tenerlo en claro. Una cosa es que la inteligencia artificial le ayude a
quitar el tiempo que normalmente se demora en atender a un paciente, que puede ser que en una consulta se demore 1 hora hasta leer todos los diagnósticos, a hacerlo en 15 o 20 minutos. Y hay que entender eso. La inteligencia artificial viene a complementar a cualquier profesional, en este caso, médico. María José, ¿cómo pueden los sistemas de salud públicos y privados equilibrar el uso de estas herramientas con la necesidad de mantener una práctica médica centrada en el paciente, en el ser humano? A ver, hay que tener presente que todo este desarrollo e innovación abre una posibilidad muy grande que es el proceso de rehumanización, que como te manifesté ha sido vulnerado no necesariamente por la presencia o el desarrollo de la inteligencia artificial, sino por el declive y el deterioro en la mejora continua del sistema que rige el país. La ciencia y la compasión, que es lo que prima dentro de los profesionales de la salud posterior a hacer un juramento hipocrático en el momento de tomar la investidura como profesional médico, deben de convivir en armonía con el desarrollo de innovación y la ampliación en la ciencia, que en este caso es la inteligencia artificial, lógicamente. Este progreso o desarrollo tecnológico tiene que ser basado en todo procedimiento y sobre todo con un compromiso fiel de tener la dignidad del paciente por encima de todo. Y ahora hay un nudo crítico muy importante que se deriva de este proceso de mejora del sistema sanitario y obtenerlo y verlo y considerarlo como una oportunidad dentro de la mejora continua. En el país tenemos una ley de protección de datos que debería de ser eficiente. Sobre estas grandes plataformas van a converger muchos datos que si son aprovechados como lo que van a hacer es mejorar y optimizar procesos. Una ley de, mal recuerdo, en el 2023 recién se crea, el tiempo tuvo que pasar y transgredir dentro de la evolución para que se tome en cuenta qué tan importante es esta herramienta metodológica dentro de los sistemas, sin necesidad de orientarnos hacia el sistema sanitario. Y recién en el 2024 derivan de esta creación de ley de datos a la superintendencia de datos que debe de existir un responsable de poder alimentar estos datos dentro de las instituciones públicas y dentro de las instituciones privadas. Entonces, si vemos cómo hay una disrupción en la evolución para que las cosas sean adaptadas dentro de nuestro territorio de manera eficiente y sobre todo prudente. Si solo de una ley a la creación de la superintendencia de esta ley de datos pasaron más de 2 años, ¿qué podemos esperar para que la brecha de acceso en tecnología sea también considerada? Porque podremos traer las mejores plataformas tecnológicas y los mejores softwares y los mejores desarrolladores del mundo para que participen junto a los desarrolladores que hemos adaptado y formado dentro de nuestro país para que se den este tipo de metodologías. Pero ¿cuánto tiempo va a tener que transcurrir para que sea ya considerado como una plataforma real que si no se la desarrolla de manera eficiente, en lugar de ser un punto a favor que mejore la calidad del servicio, lo que va a generar es mucha más brecha de acceso? Cris, ¿qué tan confiables son estos aparatitos? Porque ahora resulta que te dicen, mira, te pones el anillito no sé cuánto y entonces vas a tener la presión arterial, cuánta glucosa tienes en la sangre, cómo vas saturando y toda esta historia. Recuerdo que en la época del COVID, en la pandemia, todo el mundo andaba con su aparatito en el dedo para ver cuánto saturaba porque se moría ahogado y toda esta Un historia. oxímetro de pulso. Exactamente. ¿Qué tan confiables son estos aparatitos de que andas midiendo todo? Y, a ver, ¿es una psicosis? ¿Son confiables? ¿No son confiables? ¿Son exactos? ¿No son exactos? ¿O son simple y llanamente como los chupones de los niños que son para pacificarte la ansiedad que tienes por tratar de estar sano, entre comillas? Miren, yo siempre pienso que este tipo de gadgets lo que hacen es, en lo personal, es darte una falsa seguridad. ¿Y por qué te digo una falsa seguridad? Porque e incluso cuando vas al médico, ¿no? Yo he visto que, no sé si la doctora me ayuda, los aparatos que son para tomar la presión, los que se inflan,
Ujú, el Este, tensiómetro. tensiómetros. Los tensiómetros normalmente suelen fallar en algunas ocasiones y tienes que volver a ejecutar para tomar 2 veces o 3 veces la presión arterial para saber si es correcto, ¿no? Entonces, imagínense si los tensiómetros que están hechos para esa labor, tomar la tensión arterial, ¿no? La presión arterial. Entonces, imagínense estos gadgets. ¿Qué tanto de probabilidad hay de que fallen si algo que está específicamente hecho en la parte médica para ayudarnos a saber nuestra presión arterial pueden fallar? Entonces, yo creo que estos gadgets son simplemente cosas del momento, las tendencias que se arman. Ya por ahí lo vimos a Will Smith, vimos a unas Kardashian que tenían los anillos. ¿Y qué hacen los anillos? Te miden el nivel de estrés, te miden los latidos del corazón y nada más. Pero lo toman como que te puede tomar la glucosa, entonces básicamente imagínense, si a veces nosotros para hacernos una medición de glucosa tienen que hacer ciertos procesos. ¿Se imaginan si estos anillos de verdad podrían ayudarnos a futuro? Yo más bien creo que esto es una tendencia, que alguien se está enriqueciendo a beneficio no sé de quién, pero yo no soy muy fanático, al menos en el tema de salud. Yo soy muy tecnológico, muy tecnológico, especialista en ciberseguridad, pero yo soy muy enemigo de estos temas cuando tienen que ver de salud, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de redes sociales, no estamos hablando de que una cuenta de red social se pierde, estamos hablando de la vida de alguien, ¿no? Y a veces esta deshumanización de gadgets, de tecnología, hace que nos den una falsa esperanza o una falsa seguridad. Y eso es aún peor todavía que los mismos cibercriminales. Nosotros confiar en algo que de alguna manera no sabemos si falla, como lo dije hace un momento. Los mismos tensiómetros que están hechos para ayudarnos con eso, a veces en algunos momentos fallan y los mismos doctores comienzan 1, 2 o 3 veces a tomar la tensión arterial para ver si es que es correcto. María José, Completamente. para concluir, que estamos casi a la hora y la verdad es que cuando el tema es interesante se va volando el tiempo y más aún cuando tenemos como panelistas personas que dominan la materia. María José, para concluir, ¿qué recomendarías tú para humanizar la medicina, tratando de alguna manera de emular eso de el médico en casa, ese señor que venía con el maletín redondito, que sacaba, abría el estetoscopio y preguntaba toda la historia familiar y tal, y después, no te digo que se quede una hora en estos dispositivos, pero que haya esta interacción mucho más eh, humana, porque el médico hacía hasta de psicólogo, de consejero matrimonial, de consejero familiar, y eso se ha perdido. ¿Cómo recomendarías tú, utilizando todas estas herramientas, volver empático el tema del paciente con el médico y no que el paciente trate de buscar en la tecnología todas las respuestas y si la pregunta mal, la embarra, así de simple y sencillo? Claro. La inteligencia artificial no debe de ser vista como una amenaza, y eso hay que dejarlo claro, sino más bien aprovecharlo como una oportunidad para transformar, en este caso, la salud de un sistema dentro de nuestro país, querido Ecuador. Si la usamos con la visión ética y humana, que es bajo la premisa que nos formamos no solo los médicos, sino todos los profesionales de la salud, va a generar que sea este desarrollo de inteligencia artificial un paso decisivo para reducir estas brechas, brechas de acceso, brechas de contacto, brechas de comunicación. ¿Y qué es lo más importante? Va a permitirnos optimizar recursos y no necesariamente recursos humanos, sino recursos materiales dentro del proceso. Y si ya estamos conscientes que estamos trabajando con un déficit presupuestario por la realidad económica del país, si aprovechamos este tipo de metodologías que no reemplacen al ser humano, sino más bien que tecnifiquen procesos y procedimientos, le vamos a devolver al médico esa herramienta tan fundamental que era lo que tenían los médicos que trataban a nuestros abuelos y a nuestras generaciones antecesoras, que era el tiempo. El tiempo es fundamental dentro de todo proceso en el tratamiento médico-paciente. El tiempo que es el puente para generar un sistema de salud más justo. La escucha activa, que es lo que necesita el ser humano, teniendo presente que la enfermedad, en muchos de los casos, solo con la escucha activa resuelve el 80% de la esfera mental de ese individuo. ¿Y qué logra con ese 80%?
predispone a que el individuo genere una actitud positiva hacia la recepción de los fármacos o de los medicamentos que se le vayan a instaurar dentro del tratamiento que se decida. Entonces, esto va a generar que el contacto médico-paciente y ciencia genere un beneficio común para todos los ecuatorianos siempre y cuando se lo vea, se lo analice y se lo desarrolle bajo esa premisa, en donde no se busque reemplazar al talento humano. El futuro de la medicina frente a la inteligencia artificial ya es el hoy de la medicina frente al desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial, y que se permita a esta integrarlo como una herramienta dentro de la práctica clínica que permita humanizar o rehumanizar este contacto a través de plataformas tecnológicas que digitalicen todos los datos que les hacen llenar a pulso hoy en día. Entonces, esto ya va a ser reemplazado y dejado a un lado para que el paciente pueda tocar en el proceso de anamnesis a su paciente y pueda, como les manifiesto, corregir y mejorar la salud mental, que va a predisponer que el 80% de las patologías sea asimilada y desarrollada de mejor manera. Correcto. Cris, ¿cómo humanizamos la tecnología? La única manera de humanizar la tecnología es, yo lo que siempre digo, es el tema de los procesos, de cómo tú introduces el tema de tecnología e inteligencia artificial, que era el tema que estábamos tratando el día de hoy. Respetar los procesos. Aquí en Ecuador, normalmente primero se hace lo uno y después se termina, primero se presenta el proyecto y resulta que cuando ya está el proyecto, por ejemplo, hablábamos de la ley de protección a datos, solo como dato, en el 2021 recién fue presentada. La ley de protección a datos y fue aprobada recién en el 2023. 2024 recién se activa una superintendencia de ley de protección a datos y en el 2025, parece mentira, recién la página web donde se podía ya Sí. ver todos los procesos, recién se podía ver. Entonces, pasaron 4 años para recién ver cuáles son los procesos de cómo nuestros datos van a ser protegidos, de qué tenemos nosotros derechos como consumidores. Entonces, yo siempre digo que aquí hay que respetar los procesos, no hacer al revés las cosas, no que primero propones una ley, primero la ejecutas, pero no hay nada. O sea, y cuando la gente quiere saber, no hay ni un proceso, no tienes dónde ver. Entonces, a veces creo que el tema de desinformación y no respetar los procesos es algo que aquí en Ecuador se está acostumbrando. Y algo me dice que en algún momento al pueblo lo quieren ignorante, lo quieren de que de alguna manera no tenga esa información a mano, porque obviamente un pueblo ignorante va, ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Eso, respetar los procesos, yo creo que el tema de a veces concientizar, yo en lo personal como profesional y mis redes sociales, yo concientizo en este tema de la tecnología, que llegue a más lugares, que de alguna manera las personas también busquen la información con profesionales, que de alguna manera también la información a veces está gratuita, pero mucho ojo con la información que también consumes. Y lo vuelvo y lo repito, la inteligencia artificial está comenzando a fallar y está fallando cada vez más. Y solo como ejemplo, el tema de los deepfakes, el tema de los videos montajes, ya están comenzando. A veces le preguntan a las inteligencias artificiales si es real y la inteligencia artificial les responde si es real, cuando es un video que no es real. Entonces, mucho ojo, yo creo que el tema de respetar los procesos, el tema de concientizar y también yo creo que de autoeducarse en temas de tecnología es muy vital para el país. No me queda más Y que sobre todo, agradecer. Modesto y Cristian, Ujú. solamente para concluir, hay que tener Correcto. una premisa y es lo que siempre yo pienso y trato de aplicarlo en el día a día dentro de todo este desarrollo de innovación, porque tenemos que ir a la par de del auge mundial, ¿no? Pero el corazón de la medicina sigue siendo humano, porque es un ser humano que pasa sangre, por el que hay órganos, de que, como manifestamos todos, la inteligencia artificial sea un aliado, no un reemplazo. Correcto, no me queda más que agradecerte, María José, agradecerte, Cristian, y agradecerle a nuestros oyentes que nos replican, 92 grupos que nos replican en Norteamérica, en Europa, en España, Madrid y Barcelona, en Italia, en Génova y Roma, y en Australia. Así que agradecerles a ellos también y ya estaremos tratando de otro tema muy interesante, muy importante. Hay bastante tela que cortar. Palabras finales, María José.
Gracias, Modesto. Siempre recordemos que la salud pública, más que cifras, son las vidas que cuidamos. Y bajo esa premisa y ese sentido hay que actuar en cada una de las decisiones que se toman. Tus palabras finales, Cris. Recuerden que la tecnología viene a complementar nuestras vidas, no a solucionarlas al 100%, pero sí a complementarlas. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Modesto. Gracias a los Gracias, radioescuchas. Modesto. BASC, confianza y seguridad certificadas. Basque